Desarrollo Social, el doctor José Nabor Cruz Marcelo. Los consejeros académicos, el doctor Fernando Alberto Cortés Cáceres. Consejera académica, la doctora Graciela María Teruel Belismelis. Y el consejero, el doctor Salomón Nahmat Sitón. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A continuación, cedo la palabra al doctor Nabor, quien nos dará la bienvenida y seguido de ello inaugurará oficialmente el seminario. Muy buenos días a todas y todos. Es en verdad un gusto y estamos muy contentos en Coneval tenerlos a todos ustedes. Veo a muchas caras conocidas, a muchos estados con los cuales hemos estado platicando en las últimas semanas, en estos últimos 3 meses. Y la verdad nos da en realidad y en serio mucho gusto que atiendan esta convocatoria de Coneval de estar en esta ocasión en nuestro seminario de buenas prácticas de monitoreo y evaluación. Antes de hacer la inauguración en términos oficiales, como me gusta hacerlo, en primerísimo lugar, deseo agradecerles públicamente al gran equipo de la Dirección de Coordinación de Coneval, ya que me parece que todos los integrantes de esta dirección, me permitiré hacer la lectura de los nombres propios de cada uno de ellos: Edgar Martínez, Nereida Hernández, Ana Paulina González, Cristian Franco, Lisset Ailín Pérez, Alejandro López, Denis León, Mayra Ortega, Humberto Rivera, Israel Escobar, Tiberio Herrera, Paola Fernández, Venecia Quirós, Ana Karen Mendoza, Narda Zulé Fuentes, David Rafael Farías, Gabriel Rodríguez, Paola García, Fernanda Moscoso, Dafne y Antonio Ibarra. Les pido un aplauso a todo el equipo de coordinación que hizo, no de días, semanas de preparación para que pudiéramos todos nosotros estar aquí el día de hoy en este espléndido evento que iniciamos hoy, culminaremos mañana por la tarde, pero en serio, chicos, el maestro Edgar también, muchas felicidades por este gran esfuerzo, muchas felicidades. Y bueno, reitero nuestra alegría, nos congratulamos mucho de que todos ustedes estén acá y bueno, procederé a hacer la inauguración oficial, siendo las 10:15 de la mañana. Declaro, inauguralmente, comenzaremos los trabajos de este seminario de buenas prácticas de monitoreo y evaluación que organiza Coneval. Muy bienvenidos todas y todos ustedes. Muchas gracias, un aplauso. Y bueno, le cedo la palabra a la doctora Graciela Teruel. Están 3 de los 6 consejeros académicos, también a nombre de la doctora Rosario, del doctor Agustín, del doctor John Scott, les damos la más cordial bienvenida y le cedo la palabra a la doctora Graciela Teruel. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Bueno, pues yo también quiero darles la más cordial bienvenida a todos los estados por estar aquí. Este es un evento que nos llena de júbilo. Hace 14 años que iniciamos con Coneval, no había absolutamente nada de evaluación, había muy poco en los estados, muy poco de monitoreo, y hoy nos congratulamos porque el hecho que ustedes estén aquí significa que hemos avanzado mucho, no solo a nivel de la federación, sino también a nivel de los estados y a nivel de los municipios, y es por eso que nos da un gran gusto tenerlos aquí. Tenemos participantes de muchas entidades federativas, por mencionar algunas: Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Muy bienvenidos todos y espero que no se me haya ido alguno. Hoy estamos aquí reunidos
para hablar de monitoreo, para hablar de evaluación, para que ustedes nos vengan a contar qué es lo que están haciendo en sus estados para que podamos compartir esa información y para que podamos aprender y seguir avanzando. Como dije antes, México ha hecho mucho avance en este tipo de cuestiones, en evaluación y monitoreo, y hoy estamos reunidos para justamente reconocer lo que se ha hecho en México en estos 14 años. No me queda más que darles la más cordial bienvenida, enhorabuena y que sea una jornada muy productiva. Bienvenidos y muchas gracias. Agradecemos la intervención del secretario ejecutivo, el doctor José Nabor Cruz, así como de la consejera, la doctora Graciela Teruel. Muchas gracias por sus palabras. A continuación, les pedimos amablemente a los consejeros que se integren con los asistentes para continuar con el evento. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso. El doctor José Nabor brindará la conferencia magistral 10 años de medición de la pobreza en México, resultados y retos para las entidades federativas. Les comentamos a todos los asistentes que más adelante se les proporcionarán unas papeletas para que planteen sus preguntas a los ponentes. Les cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Bueno, en lo que listamos, me permitiré complementar el mensaje que la doctora Graciela Teruel, los consejeros académicos deseamos externar el día de hoy, porque no es un tema menor el encuentro y la organización de este evento por parte de Coneval y sobre todo y más relevante, la participación de cada uno de ustedes. ¿Y por qué lo digo? Justo la semana pasada, en el contexto de la entrega, muy reciente entrega de los Premios Nobel de Economía, pues evidentemente se tuvo nuevamente sobre la mesa de discusión a nivel mundial el tema de la pobreza. ¿Y qué factor indudablemente acompañó este planteamiento por parte de la Academia Sueca, entregar el Premio Nobel a estos tres colegas? Pues indudablemente el tema de la evaluación de la política social. Entonces, este tema no solamente tiene un nuevo realce a nivel internacional, sino que nos tiene que, evidentemente, llamar a una nueva reflexión sobre cómo, a nivel global, y en nuestro caso particular, como país, como nación, como estados, como municipios, estamos haciendo o no, o qué se tiene que reforzar, qué ventanas de oportunidad tenemos hacia adelante, para que verdaderamente los mecanismos de monitoreo y de evaluación pues tengan una incidencia efectiva para disminuir los altos niveles de pobreza y desigualdad que aún tenemos como país y que es parte de la presentación que en minutos más adelante les iré comentando. Ese es un tema, pero también me parece, y me permito hacer un segundo reconocimiento a otro gran equipo de Coneval, que es el área de evaluación, dirigido por la maestra Taniela Garza, porque justamente la semana pasada Coneval también tuvo incidencia y participación relevante en un evento muy importante, muy relevante a nivel internacional, y en ese sentido, en el What Works Global Summit 2019, y en ese sentido, el doctor Santiago Levy dio una ponencia magistral y rescata una idea también muy importante que el doctor Levy planteaba sobre la mesa y que me parece que es muy ad hoc también para el inicio de estas dos jornadas. Él decía en ese momento, ante especialistas de la evaluación a nivel internacional, bueno, ustedes, nosotros, en este caso los panelistas, sabemos la importancia de la evaluación, pero ¿cuáles serían los mecanismos para que esa importancia, ese factor de relevancia que todos nosotros, en ese caso los evaluadores internacionales, sabemos que tienen los mecanismos de evaluación, puedan trascender afuera de este lugar?
Y me parece que esa reflexión viene, y reitero, muy ad hoc a este seminario, a estos 2 días de reflexiones, de discusiones, de planteamientos que vamos a llevar a cabo, porque sin lugar a dudas, ustedes, nosotros como Coneval, pero sobre todo ustedes en las diferentes áreas gubernamentales, reitero, a nivel municipal, a nivel estatal, también las ONGs desde la sociedad civil, conocen muy bien la importancia de llevar el monitoreo y la evaluación de los programas sociales de este país. Pero, evidentemente, retomo y pongo sobre la mesa la reflexión del doctor Levy, en el sentido de que uno de los mayores retos que tenemos sobre la mesa es que los hacedores de política pública de este país, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, pues tengan la información del monitoreo, la información de la evaluación, para que a partir de ahí todos, de manera conjunta, pues evidentemente tengamos no solamente las mejoras a la política social de este país, sino, reitero, y en el contexto de las cifras que a continuación vamos a revisar, pues tengamos un mayor impacto en la reducción de la pobreza en nuestro país. Comienzo con la presentación. Muy rápidamente, reitero también que ya con algunos de ustedes que han tenido a bien visitarnos en Coneval en las últimas semanas, o también en el contexto de las visitas que a los estados su servidor ha realizado con algunas de las entidades federativas que están aquí presentes, siempre hacemos el planteamiento a partir del 5 de agosto, que fue cuando presentamos a nivel nacional el informe de pobreza de 10 años, pues una síntesis, una revisión en esos momentos un poco más profunda de los resultados del informe de pobreza de 10 años. En esta ocasión será algo un poco más sintético, pero la idea que prevalece es importante. ¿En qué sentido? En primer lugar, de que a partir de todo el debate, todas las reflexiones que Coneval, como una institución que, reitero, relativamente joven, prácticamente 14 años, puso sobre la mesa, y el gran aporte, uno de los grandes aportes de Coneval, sin lugar a dudas, es haber discutido, reflexionado y llegado a buen puerto una metodología consistente para la medición multidimensional de la pobreza en nuestro país. Eso indudablemente es una de las herramientas que no solamente para los ejercicios de monitoreo y evaluación, sino también para los hacedores de política pública es relevante en sí misma. En ese contexto de la metodología multidimensional de la pobreza en nuestro país, sin lugar a dudas, ustedes lo conocen muy bien, no solamente la parte de la variable del ingreso, que también es uno de los aportes que tiene Coneval, la publicación de los valores monetarios de las canastas alimentarias y no alimentarias, que es la parte del análisis de ingreso que tiene este enfoque multidimensional, sino también el de 6 carencias, que a partir de esas 6 carencias, no solamente rezago educativo, carencia alimentaria, la caracterización de la vivienda y los servicios básicos que éstas reciben, también el tema de seguridad social, que es una de las carencias que desde el primer día que dimos a conocer este informe, pusimos mucho énfasis desde Coneval en la carencia de seguridad social, que al día de hoy 71.1 millones de mexicanas y mexicanas siguen permaneciendo, siguen desafortunadamente exhibiendo esta carencia. Todas son muy relevantes, pero evidentemente esta cifra sobresale de las otras carencias. Y bueno, a partir de ahí tenemos no solamente las mediciones bianuales con los insumos que nos proporciona el INEGI, con las encuestas nacionales de ingreso-gasto a los hogares, sino próximamente, que también es uno de los mensajes que hacemos mucho énfasis en estas visitas que hemos realizado a algunos estados de la República en estas semanas, últimas semanas, es que prácticamente ya estamos muy próximos de que comience el levantamiento por parte del INEGI del censo 2020, y a partir de esa información podremos tener, y algunos de los mapas que también presentaré a continuación, tendremos la posibilidad de generar una tercera fotografía a nivel municipal. Entonces, justo también el momento que estamos teniendo al presente, al día de hoy, es reforzar los mecanismos de evaluación y de monitoreo, sobre todo en el tema municipal, porque sin lugar a dudas el reforzamiento de las estrategias que ustedes estén llevando a cabo en sus municipios, en sus localidades, indudablemente va a poder ser medido, digámoslo así, fotografiado en 2020, para que en 2021 Coneval tenga las condiciones para ir reportando estadísticamente los resultados de esa tercera fotografía para el caso municipal de 2015. Muy rápidamente,
En términos absolutos, tenemos la evolución de las personas en situación de pobreza. Si bien en niveles hay un aumento a 52.4 millones en términos de millones de personas, si lo comparamos o tomamos el dato a nivel porcentual, teniendo como referente el total de la población, tenemos una cierta reducción y rondamos casi el 42% de la población. En cuanto a situación de pobreza extrema, ahí sí tenemos una caída en ambos parámetros, tanto en la parte de millones de personas, tenemos aproximadamente 9.4 millones de personas en situación de pobreza extrema para 2018, con una disminución de prácticamente 3 millones en estos 10 años de medición consistente que ha llevado a cabo Coneval. En términos porcentuales también se ve evidentemente una tendencia hacia la baja en cuanto al porcentaje de personas en situación de pobreza extrema que tenemos en nuestro país. Dado que estamos convocándolos a estados, a municipios, nos pareció adecuado presentar esta información en cuanto al mapeo que generamos desde Coneval para visualizar. Nos parece que es una herramienta muy consistente en cuanto a la visualización de la evolución de la pobreza en estos 10 años. Evidentemente, si uno hace esta comparación, 2008, 2018, desafortunadamente, los estados sureños del país están concentrando pues un mayor porcentaje de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza y también de pobreza extrema, como lo vamos a ver en los dos mapas más adelante. Aquí el tema es relevante. México, y ya lo he comentado, lo hemos expuesto en anteriores foros, en algunos seminarios, sabemos muy bien, sobre todo los que venimos trabajando desde la parte de la academia, que México es un país muy heterogéneo, bastante heterogéneo. Si tenemos solamente la cifra de 52.4 millones de personas en situación de pobreza, es un dato fuerte, es un dato duro, pero que a la manera de examinarlo de manera visualmente en este mapeo que generamos en Coneval, pues concentramos o podemos encontrar algunas áreas geográficas donde desafortunadamente se concentran los niveles de pobreza y en estos siguientes mapas el tema de pobreza extrema. Pero me quiero adelantar a la parte de la heterogeneidad en el nivel de territorio. Porque si bien tenemos la fotografía nacional, la fotografía estatal, es muy relevante el tema de la evolución de la pobreza a nivel municipal. Y ustedes pueden ver visualmente que tenemos municipios en la parte centro, inclusive en la parte norte del país, con porcentajes de población en situación de pobreza por arriba del 50%. En ese sentido, la heterogeneidad, no solamente económica, sino territorial de nuestro país, se exhibe fuertemente en este tipo de material visual que generamos en Coneval. A partir de ahí, la verdad es que también, y algunos de los presentes así me lo han manifestado, este tipo de mapas y este tipo de herramientas que generamos desde Coneval indudablemente es muy útil a nivel estatal, a gobiernos que están comenzando sus gestiones, porque si bien esta información es 2015, este siguiente mapa, tenemos evidentemente que eso permite focalizar o identificar de manera mucho más ágil cuáles podrían ser los municipios, si es un gobierno estatal, que tendrían que destinárseles los mayores recursos en cuanto a política social. Planteamos pensar estas cifras de medición multidimensional de pobreza, porque si bien el contexto de nuestro seminario, de nuestra reunión, el pretexto que nos convoca a todos nosotros hoy y mañana es el monitoreo y evaluación, pero si no tenemos este referente cuantitativo de cifras que exhiban los niveles de desigualdad y pobreza, pues evidentemente no podrían estar sentados o puestos sobre la mesa la estrategia de política social. Entonces, como un primer diagnóstico, como lo dictan todos los mecanismos de generación y operatividad de los programas sociales, requieres un primer diagnóstico para que a partir de ahí se pueda gestar los programas sociales. Toda la información que es pública, que está en nuestra página de internet de Coneval, en cuanto a la visualización de los niveles de pobreza, indicadores de pobreza y desigualdad,
Estamos convencidos desde Coneval que es una herramienta muy útil para el diagnóstico que cada uno de sus entidades, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, puedan tener siempre presentes para generar todos sus diagnósticos, todos sus análisis, todas sus evaluaciones también. Indudablemente, parte de este mapeo también se vio enriquecido en este año, en este 2019, en un ejercicio que me comentaban los colegas de la Dirección de Pobreza que dirige el maestro Ricardo Aparicio, que no fue un esfuerzo sencillo generar los mapas a nivel AGEP, fue un esfuerzo de más de un año, un trabajo muy fuerte que realizó el área territorial de la Dirección General de Pobreza y que afortunadamente es un insumo que ha sido no solamente bien recibido por parte de ustedes, por las entidades gubernamentales, sino que nos parece que tener la disponibilidad de las proyecciones del porcentaje de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza, ya no solamente a nivel municipal, sino en las zonas AGEP urbanas, indudablemente es parte de los insumos que pueden enriquecer, reitero, toda esta parte de los diagnósticos que generamos en Coneval. Si bien en esta presentación tuvimos el mapeo a nivel estatal, municipal, siempre me permití hacer la reflexión en términos de los mapeos a nivel AGEP, porque reitero, es una gran herramienta que hemos desarrollado, que se desarrolló en Coneval en estos últimos 2 años y que indudablemente es un gran insumo para la generación de los diagnósticos. Bueno, con la presentación del informe de 10 años, indudablemente tuvimos ya un primer cierre de ciclo, el cual fue el tener de manera consistente, así como nos los marcaba la Ley General de Desarrollo Social, un periodo de 10 años, de al menos 10 años, con una metodología que no se fuera a modificar y que fuera consistente con los planteamientos que nos dicta la Ley General de Desarrollo Social. A partir de ahí se han planteado y se van a llevar a cabo ajustes, actualizaciones básicamente normativas muy pequeñas en cuanto a la totalidad de la visión multidimensional de pobreza, que tienen que ver básicamente con algunas actualizaciones, lo pueden ver en esta diapositiva, no solamente me parece que son 2 factores muy relevantes. El tercero puede ser el tema de educación y la obligatoriedad a nivel media superior, pero indudablemente los 2 factores que sí se tienen que actualizar porque indudablemente estamos bajo un sistema dinámico que es la propia economía y es en primer lugar el tema de los patrones de consumo. Hemos llevado a cabo y se llevarán a cabo actualizaciones a la canasta alimentaria, recordarán ustedes, son especialistas en el tema, indudablemente, que las líneas de pobreza que se establecieron por parte de Coneval, pues tienen que ver con la sumatoria del valor monetario de la canasta no alimentaria y de la canasta alimentaria. Entonces, una parte de esa actualización es a la propia, reitero, actualización de la canasta alimentaria en cuanto a los patrones de consumo y también incorporar y enriquecer el tema del territorio en cuanto al análisis de las carreteras y el tema territorial en nuestro país. Me parece que esos 2 puntos relevantes indudablemente van a enriquecer el tema de la medición multidimensional de pobreza, que es indudablemente un tema que inclusive tenemos ya 2 publicaciones en el Diario Oficial de la Federación el año pasado, octubre y noviembre del año pasado, donde ya se consigna a más detalle de cuáles son las caracterizaciones de estos mecanismos de actualización, sobre todo, reitero, de la parte de la canasta alimentaria, de nuestra medición multidimensional de pobreza. Eso, indudablemente, es un mecanismo que está más que consolidado, y no solamente en el ámbito de los gobiernos, de los 3 niveles de gobierno, sino también en la parte de la academia y de las asociaciones civiles. Pero aprovechamos esta primer conferencia de este magno evento de estos 2 días para también, y si bien ya lo hemos hecho con colegas en eventos muy particulares como la reunión en el contexto de la CONACO de secretarios de Desarrollo Social hace aproximadamente 3 semanas, queremos presentarles un primer adelanto de una plataforma que durante este año ha estado trabajando intensamente también nuestra Dirección General de Pobreza en cuanto a una plataforma de indicadores de desarrollo social con énfasis en derechos humanos. Entendemos,
y es algo debatido, reflexionado, discutido al interior de Coneval, que si bien tenemos un muy fuerte avance en cuanto al establecimiento de un mecanismo metodológico de medición de pobreza relevante, importante, que tiene que ver con el enfoque multidimensional pobreza, es necesario tener un complemento. Y esta plataforma va a ser un complemento a la medición multidimensional de la pobreza que, reitero, pues ya está más que consolidada. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo que buscamos desde Coneval a partir de esta plataforma de indicadores de derechos sociales? Pues básicamente es tratar en la medida de lo posible y siempre tomando en cuenta las variables con datos oficiales por parte de los niveles de gobierno, estatales y nacionales, pues tener los mecanismos de indicadores que nos puedan permitir acercarnos a el ejercicio pleno de los derechos sociales de las mexicanas y de los mexicanos. En ese sentido, estamos ya prácticamente en la recta final del establecimiento de la primera versión. No la estamos llamando versión final, consideramos que esta va a ser la versión 1 de la plataforma de indicadores de derechos sociales, porque indudablemente cuando ya los convoquemos y hagamos una presentación pública de esta plataforma, indudablemente la retroalimentación y todas las discusiones, reflexiones que desde sus ámbitos gubernamentales, reitero, desde la sociedad civil, desde la academia, muy importante desde la academia, vamos a poder generar subsecuentes versiones de esta plataforma de indicadores de derechos sociales. ¿Por qué? Porque es importante y relevante. Justo en la primera fila de esta diapositiva, pues nos encontramos lo que es propiamente la caracterización de la base conceptual teórica del enfoque multidimensional de pobreza vista a partir del ejercicio de esos 6 grandes derechos sociales, que si bien alguna de las reflexiones hacia este enfoque multidimensional es que es en términos de carencias. Bueno, lo que nosotros deseamos en Coneval es transitar en la medida posible para poder cuantificar no solamente el tema de las carencias propiamente, sino también tener claridad en cuanto a la accesibilidad y al componente de los servicios que tienen que ver con el ejercicio pleno de los derechos sociales. Tanto en tema de educación, poder transitar en algunos indicadores que nos permitan, en la medida de lo posible, examinar la calidad de los servicios de educación públicos de nuestro país. El tema de salud, indudablemente, es un tema relevante, importante, que si bien en la parte inicial, en la parte base, llamémoslo de esta manera, del enfoque multidimensional, tiene que ver con un aspecto meramente de adscripción a servicios médicos en nuestro país, nuestro interés es generar indicadores y mecanismos para observar la calidad, no solamente la accesibilidad a los propios servicios de salud públicos de nuestro país, también ver la caracterización de ese tipo de servicios. Entonces, nuestro gran objetivo es ir transitando, reitero, no solamente de esta línea base, reitero, que ya está propiamente conformada y consolidada en el enfoque multidimensional de pobreza, sino ir transitando poco a poco para que tengamos indudablemente mayores elementos que nos permitan, evidentemente, tener un diagnóstico mucho más robusto de la caracterización de las políticas propiamente, de las políticas públicas y también de las políticas sociales que se estén generando en los 3 niveles de gobierno de nuestro país, para que a partir de ahí tengamos, evidentemente, diagnósticos y análisis que podrían generar, no solamente identificar ventanas y líneas de oportunidad en cuanto al ejercicio del gasto público que tienen que ver con el financiamiento de estas actividades del propio Estado mexicano, sino que también se generen pues las recomendaciones para reorientar o generar algunos mecanismos que sea o permita ser más eficiente el ejercicio del gasto público de nuestro país. Y esta última frase, pues indudablemente me parece que en muchos foros, en muchos seminarios, desde la parte académica, pero que también inclusive desde los seminarios gubernamentales, es un tema que se pone sobre la mesa. Eficientar el gasto
público, eficientar el gasto social de cada economía. Me parece, y creo que no exagero en el planteamiento que voy a poner sobre la mesa, nosotros, desde Coneval, tenemos una gran responsabilidad, indudablemente, somos muy responsables que a través de nuestras evaluaciones, a través de estos mecanismos de generación de indicadores, permitan, coadyuven a eficientar el gasto público, pero también desde sus trincheras, desde los órganos autónomos de evaluación estatal, desde las áreas de planeación estatales, desde las Secretarías de Desarrollo Social y Humano, desde la sociedad civil, me parece que indudablemente todos tenemos un grado de corresponsabilidad para eficientar el gasto público. Si bien, evidentemente, nosotros no ejercemos ese gasto público, pero sí generamos los diagnósticos de monitoreo y de evaluación. Entonces, me parece que esa tiene que ser nuestra gran reflexión, nuestra gran línea de debate y análisis de estos 2 días. Ver, encontrar, generar, evidentemente, como lo planteaba la doctora Teurel, compartir las experiencias entre los estados, entre los municipios, de cómo se han llevado a cabo, porque eso también lo debo de reconocer muy puntualmente. Que se genere este seminario es porque gracias a las acciones que varios de ustedes, como grupos, como asociaciones, como direcciones de planeación, como áreas de gobierno, como entidades autónomas estatales, han podido desarrollar mecanismos muy exitosos, muy valiosos para monitorear y evaluar la política social a nivel estatal y municipal. Eso es de celebrarse, eso es de reconocerse, lo haremos hoy por la tarde, a las 5 de la tarde, en cuanto a la entrega de los reconocimientos, pero más allá del reconocimiento, que siempre es muy confortable y que debe siempre de llenarnos de mucha alegría, indudablemente ese desarrollo de estas estrategias que ustedes han logrado en estos últimos años, también en el ámbito municipal y estatal, indudablemente consideramos que mientras más municipios, mientras más estados se vean involucrados en este tipo de planteamientos, indudablemente el éxito de las estrategias de la política social pues van a tener un mayor alcance. En ese sentido, reitero, sí somos ciertamente corresponsales en cuanto a las trincheras que nos toca combatir todas las estrategias o llevar a cabo, mejor dicho, más que combatir, es llevar a cabo las estrategias de evaluación de la política social en nuestro país, pero indudablemente parte de los insumos que nosotros vamos a generar desde Coneval que tienen que ver con esta plataforma de indicadores de derechos sociales con énfasis en derechos humanos. Tenemos aquí un ejemplo muy puntual en cuanto a la educación. Si bien ciertamente tenemos que un porcentaje un tanto reducido en cuanto a la población total manifiesta rezago educativo en nuestro país, tenemos, al momento que ya podemos desmenuzar ¿qué se ha hecho o cuál es el status quo más reciente de la educación? Pues que desafortunadamente tenemos un porcentaje muy reducido en cuanto a los alumnos de educación en nuestro país para las características o para las cualidades tanto de lectura como de matemáticas. Entonces, en ese sentido, parte de los indicadores que nosotros vamos a presentar muy próximamente, pues tienen que ver con el tema de ir más allá de la propia medición y de los indicadores y de las variables de la medición multidimensional de pobreza, que reitero, más que establecida normativamente en nuestras leyes, sino también tener algunos otros indicadores que nos permitan complementar esta información. Este es un ejemplo, la idea es que van a plantearse y presentarse 45 indicadores, forma muy puntual en todos los ámbitos de educación, de salud, de cuestiones alimentarias, que también es un rubro importante, pero evidentemente aquí el tema de salud, vemos los bajos niveles de cobertura de médicos, de camas en hospitales, en centros de salud, en poblaciones o en grupos de al menos 10,000 habitantes. En ese sentido, indudablemente también es un reto para el Estado mexicano tener mecanismos que puedan robustecer los servicios de salud públicos a nivel nacional, pero reitero, al final del día también es parte de una estrategia que tiene que llevarse a cabo en cada una de las 32 entidades federativas. Tema salud, tema educación y también tenemos el tema de la caracterización alimentaria, que también es un tema muy relevante, donde desafortunadamente, si bien también es parte de
en un primer momento, parte de la carencia que ciertamente reporta un menor número de mexicanas y mexicanos. Indudablemente, cuando ya generamos un mayor análisis con información que tiene que ver con la parte de la carencia alimentaria, pues nos encontramos sobre todo fuertes diferencias en cuanto a la caracterización del consumo de los hogares que se puedan clasificar en el primer decil de ingresos versus los hogares que se encuentran en los últimos deciles, noveno o sobre todo el décimo decil. Entonces, en ese sentido, parte de los indicadores que vamos a dar a conocer muy próximamente tienen que ver con la identificación no solamente de las brechas sociales que están en sí mismas exhibidas en estos tres grandes rubros, reitero, educación, salud, alimentación, también vamos a complementar la parte de la caracterización de la vivienda, pero indudablemente que podamos visualizar el tema de las brechas sociales consideramos desde Coneval un tema muy importante y muy relevante para tener unas mayores herramientas para los diagnósticos de cualquier política social que se tenga que llevar a cabo en nuestro país. Y termino con este tema, voy terminando con el tema de brechas sociales porque me parece, y espero que así sea, le he tenido la oportunidad de compartirlos, sobre todo en auditorios con estudiantes de diferentes universidades estatales, tanto de la Ciudad de México como del interior del país, y siempre que comparto este dato, escucho muchos murmullos y lo entiendo por qué, ¿no? Si parte de la información de brechas que generamos en Coneval es si tomamos a las mujeres indígenas que habitan en zonas rurales del país, 87% de las mujeres indígenas que habitan en zonas rurales del país tiene situación de pobreza, versus los hombres no indígenas en zonas urbanas del país, que apenas se alcanza un 32% de porcentaje de estos hombres no indígenas en áreas urbanas del país en situación de pobreza. De ese tamaño es esa primera brecha. Pero si nos bajamos al segundo nivel de segregación, en cuanto a los niveles de pobreza extrema, más del 47% de las mujeres indígenas en zonas rurales del país tiene o reportan grados de pobreza extrema versus apenas un 4% los hombres no indígenas en zonas urbanas del país. Pareciera ser que aún tenemos indudablemente como país un reto muy importante, no solamente en las poblaciones indígenas, sino también en grupos poblacionales de adultos mayores, de niñas y niños y adolescentes también. Evidentemente tenemos esta dicotomía fuerte entre la caracterización de las áreas urbanas y las áreas rurales del país. Tenemos muchísimos retos en cuanto a brechas sociales, reducciones de brechas sociales, en cuanto a una mejor redistribución del ingreso, indudablemente también en general los mecanismos para reducciones de los niveles de pobreza y pobreza extrema del país. Y justamente en este ámbito de cambio de paradigma del gobierno federal que ha establecido esta nueva administración, el papel de Coneval, lo hemos planteado, cobra mucho mayor importancia. ¿En qué sentido? Afortunadamente también en estas últimas semanas, con encuentros con secretarias de Estado, con la secretaria de Bienestar, la ingeniera Albores, con la propia secretaria del Trabajo, la secretaria Alcalde, hemos tenido indudablemente una buena recepción en cuanto a los niveles, al acompañamiento de la evaluación que va a hacer Coneval de 17 de los 30 programas federales. En ese sentido, toda la retroalimentación, las reflexiones, el análisis que llevará a cabo Coneval en cuanto a los programas federales, consideramos va a poder evidentemente eficientar ese gasto público tan importante, tan relevante, que es el gasto social de nuestro país, y a partir de ahí, evidentemente, también coadyuvar y lo he planteado en reuniones de trabajo, lo hago en este momento públicamente, toda la plena disposición de Coneval para seguir trabajando de manera muy importante y muy fuerte con los estados, con los municipios, con la parte de las asociaciones civiles, porque indudablemente en esa corresponsabilidad que yo les planteaba hace unos minutos, mientras mayores sinergias generemos todos nosotros, indudablemente el éxito de las estrategias de no solamente la parte que nos corresponde, que es el monitoreo y la evaluación de la política social municipal, estatal y federal, sino que
consideramos desde Coneval que las sinergias que podamos generar todos nosotros podrá coadyuvar a que en las siguientes mediciones, la bianual de 2021, tengamos, ojalá que así sea, mayores reducciones de las carencias, de las brechas sociales y sobre todo de los niveles de pobreza de nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Nabor. A continuación vamos a dar un breve receso.